Evangelio. Vamos a leer entonces el texto que nos convoca hoy, que es Hechos 14, del 8 al 28. Dice así: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, que es el idioma o el lenguaje que se hablaba en esa zona: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. En otras versiones dice, en lugar de Júpiter dice Zeus, y en lugar de Mercurio dice Hermes. Eso tiene que ver con el nombre o griego o romano que se le daban a estas mismas deidades. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre que quería ofrecerle sacrificios. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Versículo 19, entonces vinieron judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Un texto un poquito extenso, que nos toca leer, pero vamos a tratar de analizarlo por partes. Primero le voy a pedir a Valen que ponga el mapa. A mí me gusta ubicarme cuando empieza a hablar mucho de pasó de una ciudad a la otra. Me gusta ubicarme en el tiempo. Y si bien las Biblias atrás tienen los mapas, pero generalmente tienen un zoom muy puntual de donde sucede, y a mí me pasa que pierdo perspectiva. Entonces me gustó poner el mapa de Europa y el norte de África, que es más o menos en la zona donde sucede, y en la zona recuadrada es específicamente donde sucede este sitio. Este es un mapa actual, digamos. Vemos la isla de Chipre, vemos Turquía, Líbano, Siria, Konya, que se ve ahí en la parte de arriba, es Iconio. Ese es como lo muestra Google hoy. Pásame nomás. Y ese es el mapa bíblico, con las ciudades de aquella época. Poné de nuevo, por favor. Ese es, no. Ahí. Puntualmente, ese es el recuadro de la derecha de ustedes. Son las ciudades por donde pasó Pablo. Salió de Antioquía, fue a Chipre, Salamina, Pafos, eso nos lo contó Marce. De ahí fueron a Perge y a Antioquía, que fue lo que... y de Antioquía a Iconio, que es ahí donde nos contó el Pato el domingo pasado. Y ahora pasan a Listra, ¿sí?
Dice, en el pasaje anterior decía que Niconio habían sido perseguidos y amenazados de apedrearlos, entonces huyeron a Listra y a Derbe. Y ahí empiezan a predicar el Evangelio, dice el versículo 7. Y esta situación que sucede acá es una situación puntual que Lucas decidió cronicar. Vamos a tratar de ver por qué quiso comentar esto. Porque de todas las predicaciones, de todos los encuentros que han tenido, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, decidió narrar esta. En primer lugar, tenemos un cojo, ¿no? Un lisiado de nacimiento que nos hace acordar a Hechos 3 y 4. Cuando Pedro y Juan van al templo, se encuentran con un lisiado, con un cojo de nacimiento. En este caso, el apóstol Pablo dice que lo mira fijamente a los ojos. Lo mismo pasó con Pedro en aquella oportunidad. En los dos casos hay un milagro de sanidad. En los dos casos los cojos saltan en una pata o saltan de alegría, pero dice que efectivamente saltan. En los dos casos la gente se asombra. En los dos casos la gente pone la mirada en el actor del milagro, o sea, Pedro en aquel caso y acá Pablo o Bernabé. En ambos casos, los apóstoles redirigen la mirada que venía sobre ellos a Dios. Pedro dice, no se maravillen, no somos nosotros. Pablo dice lo mismo, Pablo y Bernabé. En ambos casos, los apóstoles encuentran la oportunidad de predicar el Evangelio, un poco lo que hablábamos recién, siempre hay una oportunidad, y en ambos casos llaman a arrepentirse, a volverse a Dios. Y las diferencias son menos que las similitudes, o por lo menos las que encontré yo. Una, el contexto. Pedro estaba rodeado de judíos. Pablo está puramente rodeado de gentiles o no judíos. Con lo cual los judíos conocían las Escrituras y los gentiles no conocían lo que era el Antiguo Testamento para nosotros, no lo conocían. Con lo cual Pedro toma de punto de partida este punto de conexión que veíamos de la muerte de una persona, la impureza, la incapacidad de ir a una iglesia, estos puntos de conexión para empezar a hablar de ahí, de Dios. Pedro tomaba lo que venían diciendo los profetas para mostrarles a Cristo, y Pablo les empieza a levantar la mirada a ver, bueno, todo esto que ven creado, las lluvias, la abundancia, la bondad y la alegría de nuestro corazón viene de Dios. Ambos dirigen la mirada a ellos. Y en ambos casos, el medio de gracia usado por Dios para que su evangelio sea predicado es un lisiado, una persona despreciada, una persona a la cual nadie le da bolilla. Ya sea en el pórtico de Salomón, ahí pidiendo limosna, esta persona no dice dónde estaba, pero otra pobre persona que cuántas veces vemos de esas y pasamos de largo, algo similar a lo que le pasó a Anita, cuántas veces vemos borrachos y pasamos de largo, y me hace acordar a la parábola del buen samaritano, ¿no? Que por ahí nos pasamos preguntando quién es mi prójimo. Y este medio de gracia, esta persona tirada, usa a Dios. En ambos casos, los apóstoles muestran ese amor, esa gracia que comentaba Tommy, que ha sido derramada en sus corazones, que han visto, en el caso de Jesús, en el caso de Pedro, ver vívidamente cómo Jesús actuaba sobre los parias de esta sociedad. Pablo no lo había visto a Jesús en persona,
pero había sido abundado de tal manera que ve, se interesa, lo mira a los ojos a esta persona para reflexionar un poco cómo actuamos con aquellos que nos piden ayuda, como decía Susana, que nos quiere que me cuentes del Evangelio. La situación particular que les pasa acá a Pablo y Bernabé es curiosa porque a ellos lo llaman Júpiter y Mercurio, o Zeus y Hermes. ¿Por qué lo llaman así? Parece ser, dicen los historiadores, había un poeta, o hubo un poeta, que redactó una leyenda, allá por el año 40 a.C., que decía que estos dioses, Zeus y Hermes, o Júpiter y Mercurio, habían descendido en forma de hombres, la gente no lo habían recibido y los habían desechado, hasta que encuentran unos ancianos, una parejita de ancianos, que le dan refugio en su casa. Entonces estos dioses los colman de favores a estos viejitos, los hacen sacerdotes de ese templo, convierte su casa en templo y los hacen sacerdotes de ese templo. Y con los otros arrasan con una inundación en todas sus casas y los hacen desaparecer. Entonces, cuando estas personas de Listra ven semejante milagro, y parece ser, hay otras crónicas y leyendas escritas que dicen que estos dioses, creo que Hermes, concedía sanidad. Entonces, cuando ven este milagro, realmente una persona cojo de nacimiento que se pone a hablar, realmente era sobrenatural. Y esta gente que creía en Zeus y Hermes, y en muchos otros dioses, que cada uno con sus atribuciones, dicen, estos son lo mismo que pasó hace 100 años más o menos, no queremos que nos pase. Entonces vamos a traerle sacrificio, ofrenderle, vamos a hacerlo sentir bien, no vaya a ser que nos arrasen también a nosotros. Entonces por eso empiezan a traer todos estos toros y qué sé yo. Y hasta entonces, como dice, hablaban en lengua licaónica, al parecer ni Pablo ni Bernabé entendían, porque pasan 2 o 3 versículos, desde el 11, que esta gente empieza a decir dioses bajo la semejanza de hombres han descendido, hasta el 14, dice, cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgan sus vestiduras, sus ropas. Entonces se ve que un tiempo en ese alboroto, hablando en su propia lengua, que Pablo y Bernabé se dan cuenta que todo lo que están armando es para ellos, para ofrecer sacrificio a ellos. Entonces, voy a decir Pablo para no decir Pablo y Bernabé. Pablo rasga sus vestidos, sus ropas, en señal de blasfemia. Eso es lo que hacían los judíos cuando escuchaban una blasfemia. ¿Se acuerdan? Cuando los sacerdotes, el sumo sacerdote, le pregunta a Jesús, ¿tú eres el Cristo? Dínoslo ya. Tú lo dices, lo que decís es correcto. Y eso se rasgan las vestiduras en señal de blasfemia. Era una blasfemia que alguien se haga pasar por Dios. Bueno, esto es lo mismo que hace Pablo. No solo redirigen la mirada y la atribución de la sanidad a sí mismos, sino que se rasgan las vestiduras en señal de la blasfemia que están diciendo y encima atribuyéndosela a él. Fue un rechazo profundo de lo que estaban diciendo. No se diga eso de nosotros, por favor, no tenemos nada que ver con esto. Es este Dios que hizo los cielos, la tierra y que llena de alegría nuestros corazones. Eso decía Pablo y Bernabé. Y vemos, así como vemos a Pablo y Bernabé tratando de hacer convertir de estas vanidades, de estas vanidades, idolatrías, a la gente hacia Dios, vemos cómo la multitud en ese entonces no es muy diferente a la de ahora, llena de dioses que
le atribuyen a cada cosa un poder. Hoy en día, quienes no conocen a Dios, quienes no conocen a Cristo como único camino hacia Dios, hacia este Dios que nos da todo, incluso nuestra vida, suele hablar de mi abuela, mi mamá, mi papá, que está en el cielo, que me mira, que me guía, ¿no? Esta gente que no conoce a Dios todavía sigue haciendo rezos y oraciones, ofrendas al Diego que nos ayude desde el cielo, a Diego Maradona me refiero, a Rodrigo, a Gilda, al Gauchito Gil, al curandero, a San Cayetano que me traiga trabajo, a San Expedito otra cosa, a la Virgen María, a los astrólogos, al gatito de la fortuna que me traiga fortuna. En toda la gama de ídolos y dioses que hay, eso en aquellos que no conocen a Dios como único soberano y rey sobre la tierra. Pero allá iba Pablo, a esa zona. No se quedó en su lugar, no se quedó en su Judea natal. Y muchas veces, también los que conocemos ya a Dios, los que hemos conocido el Evangelio de la Gracia, y enfatizo nuevamente el concepto de Tommy, el Evangelio de la Gracia, de que no hay nada que podamos hacer que nos acerque a Dios. No hay absolutamente nada tan piadoso, tan santo que nos acerque a Dios santo, porque somos pecadores. Entonces, por eso, todas estas oraciones, ofrendas, son en motivo de o en favor de uno mismo. Entonces, por ejemplo, la Pachamama, los indígenas van y traen choclos, traen vino, traen para que la tierra les devuelva. Bueno, en el caso de Dios no fue así. Dios dijo, yo soy creador y yo voy a poner cuál es el sacrificio. El sacrificio es mi Hijo mismo, para que ustedes se acerquen a mí. Para que todo aquel que en Él crea, no hace falta que me traiga nada, que en Él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. Eso para quienes no creen todavía, y para los que creemos, aún sigue residiendo el pecado en nosotros, con el cual tenemos que batallar, una batalla campal, como dice Pedro, el apóstol Pedro, en los deseos que combaten, que batallan en nuestro corazón. Porque la religiosidad, sí, muchas veces nos lleva o ha llevado al hombre a todo esto, pero la arreligiosidad o el ateísmo o el agnosticismo no necesita de ir a ninguna de estas deidades a pedirle nada. ¿Por qué? Porque cree en sí mismo, porque ha puesto de ídolo al yo, porque ahora vos podés, si te lo propones, lo lográs. Y hacía, me sonaba tipo, estos griegos tenían este panteón de dioses, de Zeus y Hermes y Afrodita y un montón de dioses que servían, y ahora parece que el dios este es yo, y el panteón parece estar armado por placer o el hedonismo intrínseco, el cuerpo es otro dios que la intelectualidad, el estatus social, son todos dioses que sirven a este Dios yo, a este Dios ego, de ahí el egolatrismo. Entonces, incluso los cristianos caemos en eso. Desplazamos, como dice Romanos 1:25 creo que es, desplazamos al Creador por las cosas creadas.
se habla hoy de que cada uno tiene la verdad. No hay una verdad absoluta. Cada uno va armando su verdad. Este concepto es el mismo que pasó en el minuto cero de la humanidad. Eva y Adán queriendo ser como dioses, acá el hombre quiere tener la verdad de cómo regir su vida. Adán y Eva queriendo ser dioses. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo el sabio predicador de Eclesiastés. El pecado sigue siendo el mismo, en sus diferentes formas. Seguimos, o el último comentario respecto a esto. Por eso Pablo y Bernabé apuntaban a convertirse, a volverse de esas deidades, de eso que adoramos hasta sutilmente los cristianos, volvernos a Dios, aquel que murió en la cruz y que pagó altísimo precio, que es lo que vamos a recordar en un momento más adelante, por nuestra vida, por acercarnos a Dios, a convertirse, a arrepentirse. Y versículo 18 dice, a pesar, aún diciendo todas estas cosas, difícilmente pudieron impedir que la multitud le ofreciera ese sacrificio. Podemos predicar el Evangelio y aún así que no nos escuchan. Ojalá nos pase como Susana, que con gente deseosa de... Un Cornelio, ¿no? Un Cornelio, necesito el Evangelio. Amén, amén. Y la siguiente sección, para mí hay un quiebre ahí, en el relato esto pasa ahí, dice, el versículo 19 dice que entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio. Ya habíamos visto en los domingos pasados cómo estos judíos se pusieron en contra una y otra vez de Pablo y Bernabé. En cada sinagoga que iba los recibían, que yo, tienen algo para decirnos, bien, pam, pum. Pero cuando empezaban a direccionar toda la gloria que ellos acumulaban y que abrazaban, gloria humana, al único Dios, al único Cristo que es merecedor de la gloria, empezaron a perseguir y a ir en contra y a apedrearlos. Entonces vienen de aquellas ciudades, se ve que persuaden a esta multitud que las había elevado a nivel de dioses a Pablo y Bernabé, y ahora lo quieren apedrear. Es un cuadro similar al de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, todos tirándole palmas, todos tirándole, aplaudiéndolo, aquí, Hosana, viene el rey de Jerusalén. Y 7 días más tarde, crucifíquenlo con una ira, con una bronca interna, crucifíquenlo, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa misma multitud decía sobre Jesús. ¿Qué podía esperar? ¿Qué podemos esperar de esta multitud? Lo mismo decía esta gente. O sea, primero eran dioses y después los apedreaban. Y los apedrearon, a Pablo en particular, dice el texto, no dice de Bernabé, pero lo apedrearon de tal forma que todo el mundo pensaba que estaba muerto. Yo no me imagino cómo habrá sido la situación. Obviamente no fue todo inmediato. Ellos predicaban, estaban ahí, hasta que en un momento han llegado. No pasa hora tras hora ni día tras día, sino es un evento que transcurre. Pero ¿cómo habrá sido? No sé si lo habrán agarrado mientras predicaba, mientras, no sé, volvía de buscar el pan en lo de un hermano, vaya a saber qué, pero lo agarraron, lo apedrearon, vaya a ver si el primer piedrazo que le dieron se lo dieron en la nuca y ahí tirado lo empezaron a apedrear, no sabemos cómo, pero la cuestión es que estaba muerto, o casi muerto. Y lo sacan fuera de la ciudad. Y el versículo 20 es interesante, dice, rodeándole los discípulos. Él venía predicando y venía haciendo discípulos. Había discípulos, había incrédulos y ya había discípulos.
rodeándole los discípulos, se levantó, entró a la ciudad, volvió de nuevo a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, dice el versículo 20. Pareciera que estos discípulos, estos hermanos nuevitos que habían hecho, venían a ayudarlo a ponerse pie y al mismo tiempo con la fortaleza del Señor se puso de pie, porque de estar casi muerto a levantarse, a entrar de nuevo a la ciudad de la cual había sido apedreada, y se va para Derbe. ¿Para qué se va a Derbe? Sigue anunciando el Evangelio. Sigue anunciando el Evangelio. No arruga, si cabe el término. No sucumbe a semejante contrariedad. Él sigue haciendo aquello para lo cual, como arrancamos en capítulo 13, los hermanos lo habían dispuesto. Y el Espíritu Santo había dicho, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra. Entonces su misión no estaba respondiendo a la iglesia, su misión respondía al Espíritu Santo de Dios. Por eso él sabe que tiene que seguir anunciando y predicando a pesar de eso. Valen, ¿quieres poner la última? Le puse Tarso y puse en amarillo remarqué el camino que hacen, que está descrito en la Biblia. De Derbe, está medio mal señalizado. Pero el punto inicial es Derbe, después van a Listra, Iconio, Antioquía, pasan a Perge y vuelven a Antioquía. Ese es el recorrido que explica la Biblia. Pero yo puse una línea en rojo que va a Tarso. ¿Por qué puse eso? Me llamó la atención, digo, ¿por qué no se volvió a Tarso Pablo? Pablo era de Tarso, su ciudad natal era Tarso, ahí tiene sus amigos, sus familiares, seguramente su casa, cómoda, cálida, conocida. ¿Por qué no después de semejante contrariedad no se vuelve a Tarso? Y digo, bueno, debe ser un tema, hay un mapa físico, así que como que tiene un relieve, debe ser que no había camino. Pero después me di la sorpresa que en el segundo viaje, empieza por Tarso y después va a Derbe, así que había un camino. Entonces digo, tiene que haber algo más que una imposibilidad geográfica para volver a su Tarso natal. Y como dice el 21, vuelve a Listra, a Iconio, a Antioquía, ¿para qué? Para confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El gringo en el capítulo 12, si se acuerdan, habíamos visto a Pedro saliendo de la cárcel y nos invitaba a decirle, bueno, ¿qué le diríamos a Pedro? Ánimo Pedro, fuerza Pedro, el Señor va con vos. Dijimos, bueno, ahora está el apóstol Pablo confirmando a sus hermanos, o sea, maltrecho, a más no poder, confirmando a aquellos que quedaban en estas ciudades paganas, idólatras, en las cuales iban a seguir creciendo como iglesia, a fortalecerlo. Ese corazón de pastor, corazón de consolador. Bueno, iba justo también con Bernabé, ¿no? Que le decían así. Iban confirmando y exhortando y fortaleciendo los ánimos de los hermanos, dice el versículo 22. Y hay el versículo justamente 22, el 23 dice que constituyen ancianos en la iglesia, cosa que no es menor. O sea, de los grupos convertidos, Pablo empieza a darle una estructura de iglesia local, cosa que no es menor. No estamos llamados a ser, como siempre decimos, llaneros solitarios, ni tampoco grupos solitarios.
Estamos llamados a pertenecer a una iglesia con su estructura, con sus bemoles, con sus aciertos, pero guiada por su espíritu. ¿Por qué estamos llamados a esto? ¿Por qué no estamos llamados a simplemente, bueno, me convertí y listo, ya está, ya sigo yo haciendo mis discípulos? Creo que una de las respuestas a por qué no era la que hablábamos con Marx y con Tinto la vez pasada, que está en Efesios 3, 3:10. Dice Pablo, hablándole a los efesios, dice: a mí, que soy el menor, más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y el versículo 10 de Efesios 3 es clave para mí: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de este Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente amor. Su variada sabiduría sea dada a conocer por la iglesia. Por eso no podemos no venir a la iglesia. En esto que, se me fue María José. Pero escuchamos muchas veces: no, yo no voy a la iglesia porque no, porque son todos fallutos, son todos hipócritas. Un montón de excusas de por qué no vamos a la iglesia. Pero la iglesia, como institución creada por Dios, es para demostrar la multiforme sabiduría de Dios. ¿Que cometemos errores? Sí, muchos. ¿Que se ha cometido errores en nombre de la iglesia y en nombre de Dios? Sí, también. Pero eso no quita que la palabra de Dios sea más poderosa que eso. Y eso no quita que nosotros no obedezcamos la palabra de Dios, no excusarnos y justificarnos. ¿Por qué la Iglesia Católica salió en la Inquisición, qué sé yo, en nombre de Dios, entonces no existe Dios, entonces no? O sea, podemos ver un modelo humano y copiarlo o no, o podemos ver lo que dice la palabra y asirnos de su palabra y obedecer su palabra. Por eso es importante la iglesia local. Y no es menor tampoco este ayuno y oración. No es menor en cada iglesia local. Me voy a parar 2 segunditos en el versículo 22. Esto es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué les está queriendo decir Pablo a estos hermanos recién convertidos? ¿Será que les está queriendo decir, bueno, el que quiere ser cristiano tiene que aceptar una vida de tribulación? ¿A eso nos llamó Cristo? Y vivir una vida de estoicismo o estoica, en decir, bueno, sufro, pero voy adelante, no importa el sufrimiento, voy adelante porque Dios me llamó. ¿Será que eso está Pablo diciendo? Eso decía el movimiento de los estoicos. No hay lugar a sufrimiento, vamos para adelante, lo que sea que venga, metemos el pecho. Yo creo que no. Creo que lo que apunta Pablo era lo que palabras de Jesús había dicho. Y para ver las palabras de Jesús tenemos que ir a los evangelios. Dice Lucas 9, si me quieren. Vamos primero a Marcos 4, vamos, Marcos, Lucas y Juan. Marcos 4:17, si quieren buscarlo y si no, si se acuerdan, es la parábola de la semilla.
Dice que una semilla, que el sembrador tiró semillas, una semilla cae en el camino, otra entre piedras, otra entre los espinos y otra en tierra buena. Puntualmente, digamos, solamente es fructífera la que cae en tierra buena, pero una puntualmente es la que cae entre las piedras. Dice 4:17 o 4:16. Se compara a esta semilla que cae en las piedras como aquellos que han oído la palabra y al momento de oírla la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Pablo estaba siendo perseguido por causa de la palabra y no tropezó. ¿Por qué? Porque su raíz era firme. Y por eso quería recordar lo que Pato nos dejó. Nuestra raíz se puede nutrir de nuestro Señor, de nuestra comunidad con Él, de la lectura de su palabra, o estar completamente desnutrida, seca, próxima a perecer. Dice Lucas 9, de Marcos pasamos a Lucas 9. (9:23). Jesús le está anunciando a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y dice versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús está diciendo, aquel que ponga como Dios a su yo, a sus deseos, a sus anhelos propios, en contra de mí, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero que el que se entregue completamente, ese la salvará. Y creo que a eso llamaba Pablo a sus recién convertidos. Sí, van a pasar tribulaciones, gente, sí. Pero pasan las tribulaciones en Cristo. Nuestra vida está salva. Porque es más importante Cristo que cualquier cosa terrenal. Porque es más importante este tesoro, similar al reino de los cielos, que un hombre encuentra y vende todo lo que tiene para asirse de ese tesoro. Y compra ese terreno y se hace del tesoro. Ese es Cristo. Ese es nuestro Cristo, Dios hecho hombre, el que cantábamos, que se despojó de esa gloria estando en el cielo para hacerse como uno de nosotros. Y no solo como uno de nosotros, se humilló hasta lo peor. E incluso esta historia que mostramos, veíamos un lisiado, un paria, un don nadie. Se humilló incluso menos que esa persona, por amor a vos y a mí. Me acuerdo una prédica de Nico, de Salmo 19. Dios exige una respuesta. Exige una respuesta. O nos arrepentimos, nos convertimos a Él, pedimos perdón por nuestros pecados, o seguimos en la misma. Seguir en la misma es una respuesta, una forma de respuesta. Decía Nico en su momento y siento que es así. Postergar el llamado del Señor
es una respuesta no, todavía no. Es un no, por las N razones que podamos tener. Y Jesús mismo anticipaba, y creo que Pablo por eso no le preocupaba estar apedreado y fortalecer a sus recién convertidos. En Juan 15, cuando habla de la vid verdadera, que sin Cristo no podemos llevar fruto en absoluto, dice el versículo 20, bueno, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, ya se las había dicho antes. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces no podemos esperar que nos, llevando la palabra del Señor, no podemos esperar palmadas en la espalda. ¿Por qué no podemos esperar palmadas en la espalda? ¿Por qué no las podía esperar Pablo? Justamente por lo que decía Jesús antes. Dice, si el mundo los aborrece, sepan antes que a mí me han aborrecido, antes que a ustedes. Ese es el problema del ser humano, que como está bajo pecado, no puede absolutamente hacer nada agradable a Dios. Porque como dice Romanos, los deseos de la carne son en contra del Espíritu. Y no pueden de ninguna manera agradar a Dios. Jesús sigue diciendo, si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y Pablo tenía claro ese concepto. Dice Pablo en otra de sus cartas, Filipenses, Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores de mí. Che, pero qué arrogante este Pablo, ¿eh? Sean imitadores de mí. Pablo estaba tan convencido que vivía por la fe, todo lo que vivía en la carne, ahora lo vivía por la fe en Cristo, que había muerto por él, que era capaz de decir, sean imitadores de mí. Y daba el estándar, obviamente, en otra parte dice, en otro versículo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ese es el estándar. Y miren así, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen nosotros. Él se ponía como estándar de cómo andar. Y ahí dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales yo dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, ya con mucho dolor en su corazón, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o la carne, o los deseos de la carne, o esto que decíamos, el yo, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En la carne o en lo terrenal no podemos agradar a Dios, solamente lo agradamos en el Espíritu. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este era Pablo. Y le decía yo a Mariana ayer, ¿qué le decía? ¿Qué vamos a hacer? Le decía yo a Mariana.
Hay un tipo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dijo, sean imitadores de mí. Este tipo predicó el Evangelio, este tipo lo apedrearon, se levantó y salió a fortalecer a sus hermanos. ¿Qué hacemos? Preguntaba yo a Mariana, nosotros como matrimonio, nosotros como familia, nosotros como vecinos, nosotros como iglesia. Estamos en septiembre, seguramente ya estamos pensando en el año que viene y ya Nico está haciendo cruces, la Meli también, porque ya sabe que se van a bajar un montón de miembros. No, yo el año que viene, no, ya estoy saturado. La Meli ya sabe que se le van a bajar un montón de maestros, que ya en diciembre, enero, Meli, yo el año que viene ya no estoy. Y tenemos a Pablo apedreado, confirmando los corazones de sus hermanos. Y que diga, sean imitadores de mí. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar, hermanos? Y que dice que es necesario que pasa. No, bueno, y ya nos preparamos. Acá tengo 5 hojas de justificación. Nico, ¿sabe qué? Por tal, por tal y por tal cosa, no voy a estar el año que viene. Así que no cuentes conmigo. Una frase histórica que conocemos nosotros. Meli, mirá, no cuentes conmigo. Y menciono a Meli porque todos los años también hace tripa corazón, diría mi vieja. Pero seguramente oran, esperando, y oramos por los maestros del año que viene y todos. Todos oramos porque los otros sean maestros, porque se levanten maestros, porque se levanten siervos. ¿Cuántas personas somos acá? Hagan la cuenta rápida. 10, 20, 30, 50, 60 personas. Oramos para quién se levante. ¿Quién se tiene que levantar si acá venimos a esta iglesia? Y hay un punto más, que es el desafío que les voy a dejar para esta semana y para lo que resta del año, para el resto de sus vidas y de nuestras vidas. Decíamos que Hechos, si bien se llama Hechos de los Apóstoles, vemos el Espíritu Santo obrando transversalmente en todas las historias. Enviando, disponiendo, encomendando, abriendo puertas hacia los gentiles, abriendo puertas entre los judíos, el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que lleva a constituir ancianos en una iglesia, que lleva a levantar misioneros en una iglesia, que lleva a expandir el Evangelio, a expandir el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi desafío es la manera de trabajar. La otra vez hablaba con Cristian y decía, ¿por qué tantos proyectos se caen? ¿No decíamos eso? ¿Por qué, no sé, chicos de la calle, el Hogar Amparo, por qué se caen? Y me vino a la mente ahora, una charla que tuve hace como 2 meses con él, no sé por qué se caen, la verdad que no sé, no tengo la respuesta. Pero sí sé que podemos darle otro enfoque. Y acá viene el desafío. Los animo a buscar una persona para orar. En esta semana, en la otra y en la otra. Una persona para orar. Mirá, no sé qué propósito, no sé qué hacer en esta iglesia. Porque no parte de nuestra propia elección ni de nuestros, incluso diría yo, bondades o talentos seculares. Y, yo sé hacer esto. Sí, está bueno, pero va más allá. Lo que queremos es que el Espíritu Santo sea el que levanta obreros propios para la obra, unos misioneros, otros ancianos, otros maestros,
para el crecimiento propio de su evangelio. Entonces los animo y desafío a buscar esta semana un hermano. Fulano, estemos orando, ayúdame a orar. No sé ni qué hacer, o estoy haciendo tal cosa y tengo ganas de dejarlo, ayúdame a orar por esto, no sé. Y no solo a orar, los animo a ayunar. Y si no saben cómo ayunar, busquen una tercera persona o una cuarta che, ¿qué es ayunar? Porque nunca lo he hecho. Sí le voy a pedir al Nico que comparta esa charla que tuvimos de ayuno allá hace un año, que la escuchemos, a ver qué es lo que nos decía Jorge, en su momento Jorge Farfán, junto con Vilma. ¿Qué significa esto de orar? ¿A dónde apunta nuestro corazón y nuestra mente cuando ayunamos? Porque orando y ayunando, el libro de Hechos, hemos visto como... Y esto no se trata de explotar en cantidad de gente acá, no. Esto se trata de alinearse a la voluntad de Dios, alinearse a lo que Dios tiene preparado para esta iglesia, para lo que tiene para cada uno de nosotros, individualmente y como cuerpo, porque no somos todos maestros, no somos todos ancianos, no somos todos de alabanza, no somos, por eso es un cuerpo. Una uña no es una nariz, el ojo no es un pie. Y cada uno tiene su propósito perfectamente diseñado por Dios en el cuerpo para hacernos crecer. Creo que ahí termino. Dame un segundito, termino con esto. Vuelvo a repetir, no es lo que yo desee hacer en la iglesia. Porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne, de mi yo, de mis deseos, de mi comodidad, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo, porque vienen de mi yo, de mi ego que compite con Teo, con Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, hermanos, sino según el Espíritu. Por eso os animo a orar, a buscarse un compañero de oración, de ayuno, y ver para dónde vamos. No sé, esa es la disponerse al Señor, más allá de los proyectos, más allá de las ideas, más allá de los planes que podamos tener. Señor, quiero ir en tu dirección. Ahí termino. Dios los bendiga, hermano. Sí, Gaby. Me quedo reflexionando en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que las cosas no son fáciles, ¿no? Como a veces puede decir, que para entrar al reino de los cielos vamos a tener que pasar a veces tormentas. Y a veces esto de decir, bueno, no, el año que viene no puedo, como decía, comparto libremente que vamos a orar, y no solamente por los ministerios, sino también por diáconos. Por el Nico, el Marce, el Quinto, que son los que hemos nos puesto para elegir me ayudan a facilitar las tareas también. Todo con el equipo, porque eso a veces me enseña, bueno, lo que voy a hacer yo, y el simple hecho de estar, eso empuja, eso tenés a alguien. Aliviana. Sí.
Pongan las manos. ¿Quieren que terminemos orando? Estamos hablando de orar, no vamos a terminar hablando. Señor, vos nos has puesto todo lo necesario. Tu Espíritu Santo, cuando dijimos que sí, vino a morar y a vivir en nosotros, Señor. Te pido que nos des la valentía de recurrir a vos cada día, Señor, porque eso es lo que necesitamos, que descubramos eso, Señor, que sin vos no podemos, que nuestro encuentro sea con vos permanente, Señor, porque nuestra naturaleza no nos lleva a permanecer. Que seamos sinceros, Señor, que no seamos hipócritas, que descubramos que sin vos no podemos, Señor. Que podamos compartir eso, Señor, la necesidad que tenemos de vos cada día, en cada momento, en cada decisión, Señor. Que podamos compartir eso con la gente, que la gente sepa que vos sos necesario, Señor. Y que pueda encontrar, como encontramos nosotros en vos, reposo, paz, gozo, propósito, Señor. Claro que vos sos un Dios bueno, claro que vos perdonás, claro que para vos no hay un pecado que no pueda ser perdonado, pero necesitas que nosotros te abramos el corazón. Necesitamos que la gente te abra el corazón, Señor. Porque no hay gracia si no hay arrepentimiento, Señor. Sos un Dios bueno, claro que sí, pero sos un Dios justo, Señor. Y lo que vos das a la humanidad, lo que nos ofreciste a nosotros y seguís ofreciendo, tuvo un precio, Señor. Y ese precio lo pagó Jesús, Señor. Claro que es un regalo inmerecido, Señor, pero debemos predicar lo que vos predicaste, Señor, un evangelio de arrepentimiento. Un evangelio para decirle a aquel que roba que no robe más. Que el que adultera no adultera más. Que el que es avaro que no sea más avaro, Señor. Porque si no tenemos ese temor de vos, Señor, lo que yo vivo cada día es que no voy a ningún lado, Señor. Si cuando yo me equivoco no me arrepiento, me quedo empantanado, Señor. Que podamos expresar eso con claridad y con amor, Señor. Te pido, Padre, te pido porque veo, Señor, que vos estás obrando en esta comunidad, en este cuerpo, Señor, que hay gente que se acerca, que hay gente que tiene necesidad, Señor. Que podamos invitar también en cada reunión, Señor, que aquellos que no están convencidos de que te conocen o que te han recibido realmente en su corazón, que le demos oportunidad, Señor, a que se acerquen a preguntar, de que al terminar cada reunión pueda haber una oración para aquel que la necesita, Señor. Que pueda tener esa confianza que va a salir de acá renovado, Señor. Señor, vos nos dijiste que digamos Abba, Padre. No podés ser un Dios tan complejo ni tan inaccesible, Señor. Que las palabras que nosotros hablamos sean comprensibles, Señor, para un chico de 10 años o para un viejo de 90, Señor. Porque así hablabas vos, con claridad, con certeza, con ejemplos prácticos, Señor. Vos nos tendés las manos, Señor, cada día, que podamos hacerlo con cada gente que se acerca, empezando por nuestra familia, Señor. Y si nos equivocamos, que volvamos a vos, Señor. Te pido, Padre, que si aún hoy, en esta congregación, en este momento, hay alguien que necesita algo, que se acerque con confianza, para que oremos por él, para que impongamos las manos, para que traigamos sanidad si vos lo querés, Señor. Y por sobre todas las cosas que permanezcamos, Señor, que hagamos discípulos, que podamos seguir acompañando, si es posible, a aquellos a que les llevamos la palabra, Señor, porque no es un chispazo tu camino, no es una sensación, si bien nos llenás de sensaciones hermosas, es un transitar, Señor, que seamos
gente que permanece, gente que aceptamos a nuestros hermanos aunque piensen distinto, que podamos verdaderamente, Señor, ser imitadores de vos, Señor. ¿Y por qué hay un rechazo? Porque en este mundo también, Señor, hay un espíritu que obra para que no se te conozca, para que no haya libertad, Señor. Y tenemos que ser conscientes de eso, Señor. Nosotros llevamos el Evangelio, llevamos la palabra, tratamos de vivirla, pero hay oposición, Señor. Así que no nos sorprendamos si a veces somos despreciados, somos rechazados o se burlan de nosotros, Señor. Nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en vos. Y ojalá que podamos transmitir eso, Señor. Te pedimos por esta comunidad, te pedimos por este lugar donde vos la plantaste, Señor. A mí muchas veces me parece imposible de que en este lugar pueda creer la gente, tan ocupada de sus asuntos, tan ocupada de sus negocios, Señor. Pero para vos no es imposible, Señor. Si vos plantaste Centenario acá, es porque hay un propósito, Señor. Ayúdame a creerlo, ayúdame a trabajar por él. Y esto mismo lo deseo para cada hermano, para cada hermana, Señor. Te agradecemos a la gente que has acercado. Te agradecemos los milagros que estás haciendo de gente que se sana, de gente que se siente acompañada, de gente que ve una esperanza en este lugar y en nuestra vida, Señor. Señor, a veces cuando desistimos de algunos proyectos, también te pido que nos des sabiduría, Señor, porque a veces no entendemos cuál es el sentido de nuestra existencia, Señor. Y el sentido de nuestra existencia, Padre, yo creo que es conocerte a vos, caminar como vos anduviste. No es ni nuestros trabajos, ni nuestros afanes, ni tener una familia tan linda, ni tan ordenada, ni una casa bonita, Señor. Gracias que nos los das, pero ese no es el objetivo de nuestras vidas, Señor. Te pido que tengamos también temor de vos, Señor. Un temor que nos lleve a amar a nuestros prójimos. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. ¿Para mí o para la iglesia? Si se puede, claro, si se puede decir. Ten en cuenta que algunos, a mí me pasa conmigo contar, pero no todos. Hay algunos que tienen su horario a las 12 del día. Mirá. Claro, podemos hablar en cualquier hora. Me remito otra vez al Pato. El Pato dice que elige su tiempo de encontrarse con el Señor cuando va a acostar al chico, porque tiene que estar en silencio y solamente él tiene ese tiempo. Entonces creo que necesitamos hacernos el tiempo, pensar cada uno en separar un tiempo para el Señor. No podemos, es más, hasta me siento medio raro diciendo separar un tiempo, todo el tiempo del Señor. Tengo que ver cómo... Así es, todo el tiempo es del Señor. Pero como que hay tiempos especiales en que necesitamos masticar su palabra, saborearla. O sea, todos los días, una comparación, todos los días comemos rápido y vamos, seguimos trabajando. Pero hay comidas que disfrutamos más. Bueno, creo que el Señor, todo es tiempo del Señor, pero necesitamos su combustible diario, porque nuestra mente, como decía Jesús, nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne, lamentablemente, es débil. Por eso velemos y oremos, para que no caigamos en tentación.